Bienvenidas y bienvenidos a Hecho en América. Soy Laura Carlsen. Hoy presentamos un programa sobre una temática que forma parte de una serie de programas que estamos produciendo que se llama Mujeres frente a la Pandemia. De hecho, la idea de hacer esta serie enfocada en las Américas nació de unos programas, de hecho en América, que hicimos al inicio de la pandemia, en la primavera del año 2020. Y cuando se vio el compromiso, la valentía y la creatividad con que las mujeres, sobre todo, estaban enfrentando la pandemia en sus distintos lugares, en sus comunidades, esta idea creció y se volvió en esta serie de 8 programas que están saliendo ahora en YouTube, en la página Mujeres frente a la Pandemia, donde pueden encontrar todas. Eso es un proyecto en conjunto del Programa de las Américas, de Global Exchange y de Asociadas por lo Justo. Lo que vamos a platicar hoy es, de hecho, el segundo en la serie producido por el Programa de las Américas y las otras organizaciones y se llama Mujeres Indígenas Migrantes en los Estados Unidos rompiendo las barreras. Y se ubica en las grandes urbes de Estados Unidos, de Los Ángeles y de Nueva York, donde viven miles de migrantes mexicanos y de otros países. Eso empezó cuando hace 2 años ya hicimos un programa con Mirna Lascano, y Mirna es una migrante mexicana que vive en Nueva York y conocemos desde el año 2016, cuando formó parte de la Caravana por la Paz que hicimos desde Honduras hasta los Estados Unidos y en que Rompeviento también participó. Ella en Nueva York, cuando empezó la pandemia, hubo un cierre, un confinamiento muy fuerte en la ciudad al principios de la pandemia y empezó a ver que las personas migrantes se quedaban tras puertas cerradas, sin servicios y en muchos casos con enfermedad y con necesidades básicas que no podían cumplir. Y es cuando ella y muchas personas, como vamos a platicar en ese programa, en todo el país empezó a organizar a la comunidad para la ayuda mutua y para que la gente no muriera sola en estas condiciones. Bueno, de estas experiencias que en lo personal me impactaron muchísimo, creció la serie y hace unos meses terminamos con el programa, el documental sobre mujeres indígenas migrantes en los Estados Unidos rompiendo las barreras. Y eso es lo que vamos a platicar hoy. Aunque muchas veces hablamos de la geopolítica en este espacio, de hecho en América sentimos que es muy importante hablar de los esfuerzos cotidianos que hacen el cambio social real, ¿no? Y no es casualidad que son a menudo liderados por mujeres. Ellas están en las tareas de reparar el tejido social, construir comunidad, desafiar a la indiferencia y denunciar las violaciones y los abusos que siempre vienen de los sistemas patriarcales, capitalistas y racistas en que vivimos. Logran hacer grandes cambios con estas pequeñas acciones, empezando con cambios en sus propias vidas y también cambiar a las sociedades. Pues vamos directo entonces a conocer a algunas de estas mujeres maravillosas. Tenemos hoy con nosotros a Odilia Romero. Odilia es una migrante zapoteca del pueblo de San Bartolomé Sogocho en el estado de Oaxaca. Ella viajó a Los Ángeles a reunirse con sus padres a los 10 años, perdón, hablando exclusivamente el zapoteco. El inglés es su segundo idioma y el español el tercero.
Odilia se volvió una activista por los derechos y servicios de las personas indígenas migrantes y llegó a ser la coordinadora binacional del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, FIOB, una organización pionera en trabajar con comunidades migrantes en los Estados Unidos a nivel binacional también. Y antes de la pandemia, de hecho, decidió crear una nueva organización con Janet Martínez, liderado por mujeres, que se llama Comunidades Indígenas en Liderazgo, Cielo. Cuando llegó la pandemia a Los Ángeles, Cielo tuvo que enfrentar unos desafíos que nunca imaginaron, seguramente. Gracias, Laura, por la invitación. Qué gusto de saludarlas. Y también damos la bienvenida a Yolosochitl Marcelino Cano. Ella es cofundadora del Consejo de Pueblos Originarios viviendo en la ciudad de Nueva York. Ella migró de Alacatzala, Ometepec, en el estado de Guerrero, México, y ha vivido en el Bronx durante 7 años. Bienvenida, Yolosochitl. Muchas gracias. Saludos. Y también está aquí Zenaida Cantú, es originaria del Altiplano guerrerense. Zenaida es MEPA y trabaja como intérprete en Tlapaneco. Ha vivido en la ciudad de Nueva York durante 15 años. Bienvenida, Zenaida. Sí, está cerrado el micrófono, pero ahí está Zenaida. Sí, aquí estoy. Muchas gracias por el espacio. Pues no, muchas gracias a ustedes. Entonces, Odilia, ¿nos puedes describir la situación de las personas migrantes cuando llegó la pandemia y qué más te impactó en esta etapa inicial? Bueno, en la etapa inicial de la pandemia, pues, una de las cosas que nos preguntaron, bueno, Luis, nosotros todos teníamos un trabajo aparte. Yo era intérprete en un hospital del español al inglés y cuando se necesitaba zapoteco. Y Luis, nuestro otro compañero, trabajaba en un restaurante y cuando llegó la pandemia, pues dijeron, le preguntaban ahí en los restaurantes, porque él era mesero, decía, ¿y qué van a hacer ustedes? O sea, están cerrando todo y qué vamos a comer, todo se está cerrando. Y él regresó y dijo, oigan, ¿y qué, de veras qué vamos a hacer? Empezamos a recaudar los primeros fondos, conseguimos $25,000 y pues dijimos, vamos a dar unos cheques de $400, o sea, no es mucho, pero pues 400 es algo. Y de ahí, pues, dijimos, ya se acabó el dinero y de pronto logramos conseguir hasta $2.3 millones que distribuimos con la comunidad indígena aquí. Pero al principio conocían a alguien que tenía, alguien conocía a alguien que había tenido COVID y luego ya conocías a alguien y ya luego ya eran más y más cercanos hasta que pegó el COVID en casa. Mi mamá estuvo 15 días hospitalizada. 11 de mis familiares inmediatos, mis hermanas, sobrinos, mi papá, mi mamá, estuvieron con COVID. Más grave fue mi mamá y mi hermana que estuvieron 15 días en el hospital. Mi mamá perdió a su hermana, a su cuñado, ex cuñado, y así fueron. Después nosotros perdimos un amigo que también era el mecánico comunitario. Luego, pues así fue acercándose más. Perdimos un gran intérprete de la lengua quiché. Y así, de pronto era todo alrededor, una muerte aquí, otro pueblo allá. Y la gente, tuvimos un recurso del condado de Los Ángeles de entregar tarjetas para ir al mercado y eso fue 1.8 millones de dólares. Y entre las encuestas, porque cuando el gobierno te da dinero, requiere que hagas preguntas, que hagas una encuesta, no es como que te lo dan y lo entregas, ¿no? Dentro de esas preguntas que a mí me impactó mucho era, estás comiendo menos para que te alcance la comida. Y la gente decía, sí, no estamos comiendo igual. Eran preguntas muy invasivas, pero pues si queríamos dar la tarjeta, pues teníamos que hacerlas. Y luego has perdido tu casa, has perdido tu trabajo, pero lo que más a mí me impactó fue el que un señor me dijo, sabes que yo ya perdí mi casa,
Ustedes me ayudaron con un cheque, me ayudaron con la tarjeta, pero ya perdí mi casa. Ahora vivo con unos paisanos y entre todos cooperamos para comprar pizza a los niños. Nosotros ya no comemos pizza, son los frijoles, pero para que los niños pues se vea un poco de normalidad, entre todos cooperamos para la pizza de los niños, priorizamos a los niños. Eso me caló mucho porque dices, wow, esto sí, o sea, es una pizza. Y él decía que marca de pizza y no pasa de $5. Y dirías, pues, son $5, pero para ellos era muchísimo dinero. Y así fuimos escuchando muchas historias donde la gente decía, no, pues que ya no comemos, hemos reducido la cantidad de comida. Entonces creo que todo ese, al principio fue todo muy triste, ¿no? Porque todo era muertes, enfermedades, hospitalizaciones, las ambulancias no dejaban de pasar. Abríamos la página de Facebook, otro pueblo, otro funeral, abrías otra página y otro paisano había muerto. Fue como muy trágico. Y mencionaste que ustedes empezaron a entregar cheques en este periodo tan drástico, tan difícil para las comunidades migrantes. ¿Qué otras actividades fueron prioritarias en esta etapa inicial? En esa etapa inicial, pues fue el dinero, después fueron las tarjetas de comida, y después empezamos como un programa de despensas que continúa hasta hoy. Ese programa de despensas nació de la necesidad de la gente. Decía, oiga, no tenemos de comer, y decían, es que vamos aquí y mucha gente pues vamos a tal y tal organizaciones y pues no nos están entendiendo, o mucha gente no sabía leer y escribir, y pues quedó el programa de despensas, pues ya desapareció el programa de apoyo económico, pues ese dinero se acabó. Bueno, y al otro lado del país, ¿cuáles fueron las actividades principales al inicio de la pandemia en el Consejo de Pueblos Originarios viviendo en la ciudad de Nueva York? Muchas gracias por el espacio. Bueno, el Consejo de los Pueblos Originarios se va formando el 18 de diciembre del 2020. Al inicio de la pandemia, pues yo pertenecía a diferentes colectivos, de los cuales estábamos con el respaldo de la Red de Pueblos Transnacionales. En la red nosotros habíamos recibido talleres para poder utilizar las máquinas un año anterior. Y pues después de toda esta cuestión que pasar con la pandemia, pues empezamos a ver que pues nuestros compañeros empezaban a perder el trabajo, empezábamos a ver toda esta cuestión complicada de cómo empezar a pagar las rentas, porque muchos trabajan y pues prácticamente todo lo que se gana lo envían en remesas para México. Entonces, en esta parte pues estaban viendo afectados por la renta, la comida, y más que nada no habían mascarillas. Era escasos. Si llegabas a comprar uno, pues tenía un precio muy alto. Entonces, en conjunto con los compañeros y las compañeras que habíamos aprendido a costurar, pues empezamos a conseguir telas. Hubo gente que nos empezó a llamar y van a confeccionar. En ese tiempo empecé a incluir a mis hijos, a mi esposo, mis compañeros traían las telas, nosotros hacíamos regularmente al día 100 mascarillas, 150, a veces hasta 200, gracias a todo el apoyo de la familia y de las personas que nos rodeaban en ese momento. Se empezó a repartir las mascarillas, empezábamos a recibir donativos voluntarios de $5. Hubo hermanos que ya eran aliados también como ELA, que nos apoyaron a abrir una página para poder recaudar fondos para los compañeros que también estaban elaborando las mascarillas y que también tenían que repartirlas, porque no era solo el trabajo de hacerlo, sino de empezar a repartirlas. Así que habían dos compañeros que pues eran los que se arriesgaban a ir a dejar las mascarillas en las diferentes partes donde les empezaban a llamar. También empezó la red a repartir
despensas. Eso apoyó a muchas familias. Igual estuvieron repartiendo tarjetas para poder comprar alimentos también. Y esas cosas fueron las que empezaron a ocurrir al inicio. Después empezaron a ocurrir cosas más graves. Empezábamos a escuchar casos muy delicados sobre nuestros paisanos, que eran de nuestros pueblos, que estaban dentro de los apartamentos aislados, que inclusive pues habían fallecido varios, y la problemática era que no tenían familiares cercanos. Estaba la problemática de los documentos, que sus nombres no eran los reales, los que tenían en registro, sus credenciales, no tenían pasaporte, no tenían absolutamente casi nada. Entonces, fue muy complejo poder apoyarles, porque teníamos que estar en esta odisea de quién es su familiar, dónde vive, prácticamente solos estaban. Entonces, empezaron a haber accidentes, empezaron a haber robos por cuestiones de los compañeros deliberistas. A raíz de una cuestión que sucede aquí en la 180 del Bronx, en la Gran Concord, pues prácticamente asesinaron a un deliberista, un repartidor de comida de la región de la Montaña Alta. Eso fue lo que nos impactó más, porque pues él estaba trabajando durante la pandemia, y a raíz de eso esta persona, al parecer intencionalmente, estaba estacionado en la luz roja, y el repartidor estaba dando la vuelta a la esquina, y al parecer el hermano Elías, que es el hermano mayor de él, pues él nos ha platicado que en los videos y todo en estas cuestiones se ve que viene con intención de atropellarlo, prácticamente de quitarle la vida. Y pues fue lo que logró, lo dejó abandonado ahí a su suerte, y pues lamentablemente él perdió la vida. Su hermano Elías estuvo al frente de esta lucha siempre, de pedir justicia por su hermano, y hasta la vez estamos acompañándolo en eso. A raíz de eso es como surge el consejo. Esa es una parte muy importante, cómo surge el consejo, porque éramos las personas de pueblos originarios que no teníamos intérpretes, que no teníamos muchas cuestiones, ni apoyo ni unidad por la cuestión del trabajo, que siempre es estar al pendiente de la renta, de estar enviando remesas a nuestra familia. Entonces, a raíz de esto nos une para poder empezar a hacer abogacías por muchas cuestiones que estaban empezando a ocurrir en ese momento. Entonces, el consejo ha llevado un trabajo arduo desde entonces, de empezar a buscar las maneras y las formas de que nuestra gente se vaya acercando a las instituciones como hospitales, para que ellos sepan que pueden tener una interpretación en su idioma, y que es un derecho para ellos, no un privilegio, sino que es un derecho para ellos. Entonces, nosotros nos ha tocado esta parte dura de poder explicar eso. Sí, gracias. Sí, preciso. Bueno, para aclarar para algunas personas en la audiencia que no están familiarizados con la palabra deliberista, como dijo yo, son repartidores. Y lo que vemos en esto, y eso salió mucho al principio, pero prácticamente no ha cambiado nada, son las contradicciones entre el hecho de que las personas migrantes, inmigrantes indígenas, de hecho, estaban llevando a cabo las tareas más esenciales para la sociedad, sobre todo en ese periodo de pandemia. Imagínense, la gente tenía que depender de las personas que no podían salir, depender de las personas que iban en bicicletas o en motos a entregar los alimentos, a entregar lo básico. Durante el confinamiento, y aún así, en lugar de una apreciación, un reconocimiento social, un reconocimiento de derechos y del valor social de ese trabajo, pues veíamos incidentes tan trágicos y tan indignantes como esto. Zenaida, al final estábamos escuchando de la importancia del idioma
Y de hecho el programa se llama Rompiendo las Barreras, y una de las barreras más grandes de que platican ustedes en el documental es la barrera del idioma para las personas migrantes indígenas en los Estados Unidos. Y claro, pues no estamos hablando solo de español al inglés, sino de su idioma original y cómo lograr tener servicios, acceso a servicios y todo lo demás con esta barrera. Cuéntanos, por favor, qué hicieron en esta etapa para romper la barrera del idioma. Hola, buenas noches. Bueno, una vez más, gracias por el espacio. Sí, más allá de que soy intérprete de mi propia lengua, eso surgió también por, por un caso que está igual a la persona estaba muy necesitado. Al principio, mi primer interpretación fue a raíz de eso, porque estaban buscando a una persona tlapaneco que no encontraban aquí en la ciudad de Nueva York. Pues me atreví, es mi primer caso que hice, fue una experiencia a la vez bonita y a la vez triste. Porque bonita porque pude encontrar a una persona que me dio un poco de su experiencia, cómo manejar todo esto dentro de la interpretación y ese momento. Y pues triste, ¿por qué? Porque la persona pues estaba a la vez feliz, y esa confianza, ¿no? De poder a ver que hay una interpretación en su propia lengua. Y pues desde ahí me empecé a enfocar más, a impulsar más lo que es la importancia de interpretación, incluso cuando voy a las oficinas de la interpretación, pues me los dejo saber los variantes las variantes de las lenguas, porque no solamente mi variante, solo una variante, sino que cada es tlapaneco, pero existen varias variantes, tanto el mixteco, español, en otras lenguas, ¿no? Y una de las cosas que he hecho aquí en la ciudad de Nueva York, he dejado los nombres de los pueblos por si en caso de que sale un caso y que pregunte directamente. Fue así, pero el tiempo de pandemia, pues al inicio a mí también me dio esa enfermedad del COVID, me dio como por 20 días y fue fuerte y a la vez tuve miedo. ¿Por qué? Porque tenía mis hijos aquí y en la calle estaba silenciosa y cada y nada pasaban las ambulancias, todo eso. Y escuchaba familiares por todos lados, enfermos, y mis paisanos muriendo, e incluso se murieron como 3 o 4, a 3 tlapanecos allá. Pudieron repatriar su cuerpo en su pueblo natal. Y es una de las cosas que me entristeció mucho, porque veía tanta, y por qué precisamente a nosotros, ¿no? Y por qué justo en esta área del Bronx, y, y fue algo muy, muy a veces triste, porque uno se ponía a llorar, y la gente se escuchaba que ya no hay comida, las filas en las tiendas. Son cosas que realmente uno dice, "Pues no puedo hacer nada, yo no tengo dinero también para poder ayudar a esas personas", pero gracias a ella también, que si algo puedo también, fue él, parte de él que también ahora me recomendó por la interpretación en ese momento cuando estaba necesitada la persona. Y igual, él siempre ha estado casi igual cualquier necesidad que hay, y él me trajo la comida aquí en la casa, fue repartiendo a todos los trabajadores que él tenía en ELA, pues repartió la comida. Y eso fue también para nosotros, fue un alivio. Sabemos que no solamente está como trabajando lingüísticamente, sino que se solidarizó con nosotros. Y, y más allá de eso, pues estábamos escuchando historias, gente llorando, y en mi pueblo, pues mi familia preguntaba cómo están. Allá, gracias a Dios, pues no tocó mucho la pandemia, porque son pueblos que las casas es más lejanas, no como aquí en la ciudad, sino que es algo que ayudó. Pero ya después de que pasaron todas las cosas, han habido muertos allá en mi pueblo también.
y más terminó la pandemia, o sea, ya estábamos saliendo de la pandemia, escuchábamos muchos paisanos desesperados porque sí daban ayudas, algunos, pero algunos pedían identificación y muchos estaban vencidos o no había, porque había una ayuda económica también que sí les pueden dar, pero muchos están vencidos, sus pasaportes, todos los documentos y los cónsules están cerrados. Y, y es una de las cosas que ahí está la compañera Yolo, pues nos unimos, dijimos entre otros compañeros, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo. Y ahí surgió lo que es el Consejo de los Pueblos Originarios, convocamos asambleas así, ahí se acercaron muchos paisanos, pues la verdad no se habla de la interpretación, nosotros empezamos a difundir muchos que no tengan miedo, si hablan una lengua que no les dé vergüenza de hablar, empezamos a difundir nuestras lenguas y, y pedimos un enlace con el cónsul y hicimos un planteamientos de puntos que necesitábamos para exponer con ellos las necesidades de los pueblos indígenas que están pasando aquí en la ciudad de Nueva York. Y pudimos lograr a tener ese enlace con ellos y expusimos tanto de lo que está pasando como dijo Dilia al principio, escuché sus comentarios con los tratos de ellos hacia nosotros y nuestra apariencia, así manejan ellos, cómo nos tratan. Y es una de las cosas que fuimos a abogar por nuestra gente, ¿no? De poder abrir 2 ventanillas. Hicimos enlace y les pedimos a ellos que hicieran un enlace con la alcaldía de aquí de Nueva York. Expusimos también sobre el exceso de tickets que les dan a los repartidores de comidas, porque muchas de las veces les dan demasiados tickets que ni siquiera ellos entienden que por qué les dan mucho, porque a veces no y cada una es una multa, ¿verdad? Exacto, el ticket es una multa a veces de 5 o 6 tickets al día, y eso nos vimos que era injusto. Todos esos puntos llevamos hacia la mesa del cónsul y pedimos enlace, pudimos tener enlace con ellos sobre el atropellamiento que han tenido nuestros paisanos, incluso el paisano que murió en Tlapaneco, que lo atropellaron aquí cerca de donde yo vivo, en la 180, y fue algo muy lamentable. Después empezaron a nuestros paisanos, se nos acercaron mucho diciendo que si podíamos llevar su lista de ellos sobre los tickets porque no saben qué hacer porque es mucho. Y sí, son cosas que pudimos lograr hacer y estamos trabajando, estamos dando seguimiento a todos esos puntos aún, pues son trabajos comunitarios que no tenemos ni un pago, lo hacemos porque nos entristece saber escuchar todas esas cosas, pues lo poco que podemos hacer es eso. Y sí se logró, ahora hoy en día está abierto la ventanilla especialmente para los pueblos originarios que hablan una lengua o a los que están de emergencia sin citas, y los días jueves está abierto para los repartidores de comidas. Y es algo que también se nos satisface mucho de poder lograr todos esos puntos. Aún estamos trabajando más. Ahora lo que estamos haciendo es, para si podemos empujar más lo que es el certificado de la interpretación, si podemos tenerlos también, porque ya que es un derecho también que merecemos a tener todo eso. Sí. Igual, y en un momento, perdón, que vamos a hablar también de lo que sigue de esta nueva etapa de la organización. Es un gran logro que siguen profundizando el trabajo a pesar de las dificultades. Ahora que pasamos un poco de la crisis sanitaria a la crisis económica también. Bueno, pues vamos a ver un segmento del video en que ellas tres hablan un poco más de las experiencias como mujeres frente a la pandemia. By providing communication in Indigenous languages, community organizers not only broke down language barriers, they also broke down barriers of mistrust and suspicion. Migrants who were afraid to seek help for fear of deportation or discrimination
who were reluctant to get vaccinated due to a lack of accessible information or misinformation were able to ask questions and receive the facts from people they trusted in their own languages. Nosotros que estamos muy cerca de nuestra gente, sabemos cuáles son las necesidades que enfrentamos porque en mi caso, yo empecé primero a hablar mi tlapaneco, empecé a hablar tlapaneco, yo aprendí a hablar español. Bueno, mi tlapaneco es la que crecí y nací, y en la escuela aprendí a hablar español. Y asimismo nos damos cuenta de que salí de mi pueblo, me vine a la capital, en la ciudad, aquí es otro idioma para nosotros. Y entonces son casos que como nosotros mismos podemos ver, nos distinguimos las necesidades, son esas cosas que vemos, hay emergencia para nosotros, de los que estamos viendo, cuáles son sus necesidades de ellos. El estar aquí y crear confianza, porque eso es lo que hasta ahorita hemos sentido nosotras, que nosotras hemos llevado voz de decir, ¿saben qué? No tengan pena, no hay que sentirnos mal por hablar un idioma, porque no es un impedimento para poder hacer lo que ya han logrado. Han logrado mucho sin hablar español, sin hablar inglés. Hay mucha gente que ha hecho ese proceso de estar trabajando inclusive con la barrera del idioma en el inglés. Entonces nosotras decimos, no es ninguna vergüenza ser de pueblo, no es ninguna vergüenza hablar nuestra lengua materna, tenemos que seguir en este proceso de lucha para conservar nuestras lenguas, las culturas que son lo que también refleja de dónde somos, tratar de quitar las cosas malas también, porque al igual que haber cosas buenas, también hay cosas malas. There was still another barrier that Indigenous migrant women had to overcome to take on leadership roles in the community: the idea that women didn't belong there. Becoming grassroots leaders in their communities has been a difficult process. Indigenous migrant women suffered the brunt of the pandemic, taking care of children. Cordelia led a statewide migrant organization and faced discrimination head-on before deciding to create a women-led organization that could respond directly to what women were experiencing and develop its own non-discriminatory leadership. We produced a book called Dijanore, Palabra Mujer, and to talk for women to talk about what's going on and the impact of the COVID directly on women. Was very painful, right? Because one of the women we interviewed, she lost her husband one of the first cases of COVID. And then some of their comments were like, at one time I was afraid of being deported. Today I'm afraid of dying alone in a hospital. So women, I think, Indigenous women were so impacted. They had to take care of their kids. They had to continue working. A lot of them lost their husbands. A lot of husbands lost their work, and it was always the women that would call to get the help. They're like, hey, it's because my husband's too embarrassed to ask, for help. And it was always them that would like, hey, I'm going to sign up for a box of food. From our previous experience, we knew what was needed to make women successful, to make a women-led organization successful. And we were very intentional about hiring younger generation of women and younger generation of men, right? Because based on our experience, like once you're set on your ways, it's really hard to change. So it's best to invest in younger women, in younger men, and go through a whole process of decolonizing. Zenaida and Yolosochil faced the same challenges in New York City. Como mujeres, al estar enfrente o de estar en esta parte porque pues en nuestras comunidades a veces no es fácil ver a una mujer enfrente, ¿no? Anteriormente pues
La cuestión era que nosotras, pues, el pensamiento o la manera en la que se viven los pueblos de nuestros orígenes, pues es que la mujer tiene que estar al pendiente de sus hijos, de su hogar, de mantener limpia su casa, de estar en este proceso. Y muchas de las veces las personas que son un poco mayores que nosotros les cuesta ver a las mujeres enfrente. Entonces está esa cuestión que nosotros pensábamos que iba a ser posiblemente de alguna manera algo que pues no les iba a gustar, pero pues al contrario creo que ha sido un proceso en el cual también nuestros hombres de nuestras comunidades han tenido que aprender a decir, ¿no? Pues las mujeres también tienen el poder de estar enfrente, de crear esta confianza, porque realmente al estar nosotras dos en conjunto con el consejo ha sido una manera de decir que el consejo, los pueblos también podemos trabajar, hombres y mujeres en conjunto, por los mismos derechos de nuestras mujeres, de nuestros hombres, también de nuestras comunidades. Entonces, A veces recibimos quizás críticas o cosas, ¿por qué? Porque que no estamos haciendo nada, que si no tenemos nada que hacer en nuestra casa, ¿por qué estamos ahí? Y entonces son comentarios que nosotros lo ignoramos, obviamente. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que otras mujeres salgan, se inspiren o hagan algo, porque sabemos que todos desean hacer eso, pero de decir que aquí estoy es difícil. ¿Por qué? Porque ya los acostumbraron esa de que no puedo hacer eso, que no puedo porque soy mujer, no. Pues aquí también lo que decimos mucho es que también nosotras las mujeres podemos, aunque sea, venimos de un pueblo, podemos levantar podemos alzar la voz de decir que aquí estamos también, tenemos el mismo derecho que el hombre puede opinar también. Given all the barriers, what keeps these women going? Here's what they told us. creo que la motivación más grande ha sido sentir que hemos podido apoyar o que estamos apoyando. Y también lo que yo, bueno, como mujer o como persona, siento que ha sido el compromiso, porque hay días que me quisiera rendir, que estoy cansada, que llegan mis hijos, necesito darles de comer, llega mi esposo, necesita comer, necesito ir a la lavandería, hacer mis compras y que el día de mis compras coincidan con el día que tengo que tener una reunión o que tengo que tener una reunión en la escuela de mis hijos. Digo, no, pues ya, estoy cansada, no sé si pueda seguir más o esto. Y ya después de que trato de tomar un descanso y de decir, pues no te puedes rendir porque ya estás aquí, la gente te necesita y te busca. Well, I think of myself personally, like coming here 40 years ago and not speaking the language, falling behind in school. And back then there was maybe a few hundred of us. Now there's thousands of us here in the US, not speaking the language, not understanding the system and falling behind in school. And when something like this, the pandemic hits, you know, there's people out there that don't understand what is the pandemic, how severe it was. Well, it is, how severe it is, but also how to get the services that you need to protect yourself from this virus, right? There's a lot of misinformation about the vaccines. All of us were community organizers with the previous organization or another cultural organization that is local to LA. So for us, we've been doing it for free for over 20 years. It's something that it's from a personal, a lot of us were kids that were left behind and later on caught up with your parents, came here only speaking Zapotec and not speaking Spanish, or some of them were born here because parents were running from a war. So all of us have a personal experience about language access and human rights issues as Indigenous people that everybody's like really fully involved. Al ver todas las necesidades que empezaron a contactar a nuestros compañeros, a quienes ya conocían que estaban haciendo algo,
pues empezaron a llegar casos que habían personas que habían fallecido dentro de sus apartamentos y que no tenían un familiar cercano para poder repatriarlo. Entonces, lo que se empezó a hacer fue recabar fondos, buscar la manera de poder hacer ese proceso de repatriación. En ese momento el consulado también estaba cerrado, estaba la ciudad hecho como una cuestión de que todos estábamos cerrados, entonces cada quien tenía que ver. Habían compañeros que también no tenían comida, habían compañeros que pues los estaban sacando de los cuartos donde rentaban porque pues no podían pagar, estaba cerrada la ciudad, no había trabajo y pues sí, empezaron a llegar todas estas cuestiones hacia nuestros oídos y pues surge esta necesidad de hacer algo, de hacer un proceso de organización como comunidades indígenas, que éramos los que estábamos siendo más afectados en ese momento. Pues allí, como pueden ver, la serie es bilingüe, inglés y español. También para enfatizar el acceso al idioma y el hecho de que somos comunidades binacionales y más. En Los Ángeles, Odilia ha mencionado que hay comunidades de migrantes que hablan más de 30 idiomas. Y también se destaca el papel, la doble lucha de las mujeres en liderazgo que tienen que enfrentar patrones machistas para ejercer su liderazgo a pesar de que es tan necesario este liderazgo, sobre todo en los momentos de crisis, como vemos con la pandemia. Pues ahora vamos a ver, en Estados Unidos sigue la pandemia, como en todo el mundo, no se ha acabado. Sin embargo, se ve que la vida se ha regresado si no normal, no, pues a una situación que se ve más normal, ¿no? Pues vamos a ver que si se puede sostener y las organizaciones siguen trabajando. Vamos a ver en qué etapa están ahora. ¿Cuáles son las actividades que desarrollan actualmente para seguir el trabajo organizativo del Consejo de Pueblos Originarios? Bueno, pues actualmente en la ciudad de Nueva York el Consejo está ahorita en un trabajo que vamos a tener un festival el 28 de mayo, que es este sábado, para poder gestionar una casa guerrerense a la gobernadora Evelyn, ya que necesitamos una representación de nuestro estado como el estado de Puebla y actualmente el estado de Tlaxcala, ya que hay una necesidad grande sobre documentación. Hoy en día están apareciendo más problemáticas con las actas para poder obtener pasaportes y estos son primordiales porque mucha gente de nuestras comunidades están aprendiendo y se están familiarizando con todo esta parte de vivir en Nueva York, pues que lo necesitan para poder abrir una cuenta, para poder cambiar sus cheques, ya que en los cashiers que se conocen aquí, que son para cambiar los cheques donde ellos trabajan, pues cobran una tarifa muy alta para hacer esos cambios. Entonces, ellos necesitan eso, necesitan también poder tener una manera de poder hacer repatriaciones, porque actualmente también, a pesar de que se ve visiblemente que la pandemia ha estado normalizándose, pero pues hay otros casos de salud y muchas cuestiones que se necesitan de repatriación y pues realmente son procesos muy tediosos, se podrían decir. Y por esa cuestión estamos haciendo esa gestión, al igual que gestionar en Tlapa de Comunfort, que es el corazón de la montaña de donde nosotros vinimos. Ese es el centro donde llegan los tlapanecos, donde llegan los nasabi, donde llegan los nahuas, donde llegan los hermanos afros. Entonces, esa parte también se necesita una representación, ya que Chilpancingo para nosotros es la capital, pero pues es un viaje muy largo
y más horas de nuestras comunidades, a Tlapa y de Tlapa viajar a Chilpancingo, pues es muy largo. También la parte económica que le afecta a nuestra gente. Entonces, toda esa parte, estamos haciendo esa gestión por ese lado, al igual que también estamos ahorita impulsando una ley sobre los derechos lingüísticos aquí con la alcaldía de la ciudad de Nueva York para poder tener espacios donde podamos nosotros en parques poder tener un espacio para que conozcan quiénes somos, para que la gente se pueda sentir en libertad y no solamente de conocernos a través de museos, que aquí estamos, o sea, los pueblos seguimos aquí, permanecemos en el que se diga que se cuente una historia, que los pueblos originarios fueron extinguidos y muchas cosas. Hay mucha gente que desconoce que nosotros estamos aquí, entonces eso es muy, muy importante para nosotros también, poder a dar a conocer cada vez más esto, al igual de ver esta parte de la interpretación para las escuelas y los hospitales. Muchos piensan que esto es como, oh, no es cierto, no está pasando, pero sí, realmente hay casos que se necesitan. Ahorita tenemos con nosotros una compañera que se llama Jenny. Ella es de la región de la montaña cerca de Xalpatláhuac. Ella habla Nasabi. Ella ha platicado con nosotros, se ha acercado y nos ha dicho que a través de 10 años viviendo en Nueva York, ella entiende el español, pero el problema es que no lo sabe hablar. Ella habla mi variante, he platicado con ella y ella me dice, no, pues eso sería muy importante para mí porque yo tengo hijos y me es difícil comunicarme con sus maestros para saber cómo van, cómo apoyarles. A pesar de la barrera de mi idioma, yo estoy interesada en que ellos se superen, que ellos sepan, pero el que yo hable y ellos no me entienden es difícil. Entonces, son cuestiones que son reales, no son cosas que nosotros, digamos, nos lo estamos inventando o estamos buscando, sino que son cosas que están pasando. Entonces, quizás Zenaida, no sé si quiere implementar otra cosa más. Zenaida. Sí, así como lo comenta la compañera, yo creo que es la que estamos trabajando más, lo que es el derecho lingüístico, porque ya que aquí en la ciudad de Nueva York, en las escuelas no hay intérpretes para los padres de familia y también en los hospitales. Veo que en Los Ángeles se habla mucho la interpretación de la salud, pero aquí en la ciudad de Nueva York casi no existen muchos los intérpretes. Eso es lo que también estamos igual luchando más para que haya más interpretación en cada institución y tanto también como crear confianza con nuestra gente también, porque hay muchas necesidades. Incluso me ha tocado como escuchar a dos mujeres sobre la violencia doméstica, pues es algo, es difícil porque a veces, muchas de las veces, el miedo o encuentras tú con tu propia lengua con ella, ahí se crea la confianza entre ellas, que pueden platicar. Y son necesidades que nosotros necesitamos, vamos a empezar a trabajar quizás más adelante sobre la salud mental de la mujer, tanto el hombre, tanto la mujer también, porque ya en ambos lados sufren porque los hombres también trabajan muy duro. Aquí, como algunos se han quejado de que nadie los escucha también porque ellos tienen sus propios sentimientos y me ha tocado porque también tengo otro trabajo que yo trabajo en restaurante, escucho a los compañeros, su historia de ellos, ¿no? Y entonces es donde digo que sí, es necesario tener también ese tipo de ayuda mental para cada persona para que no se queden deprimidos o se refugien en el alcohol, porque una de las cosas que pasa con nuestros paisanos cuando no se estresan, cuando se sienten solos, se refugian en el alcohol. Una de esas se van en las calles. Es una de las cosas que aquí en la ciudad de Nueva York pasa mucho, porque vemos muchos paisanos también en el parque, durmiendo en los parques, perdiendo en el alcohol, en las adicciones.
son cosas que también necesitamos quizás voltear a mirar a parte de ese punto también. Muy importante en la salud mental. Odilia, sabemos que Cielo ha trabajado muchísimo a nivel nacional, binacional, en lo que es el acceso al idioma, la justicia del idioma. ¿Cuáles son sus actividades principales ahora? Bueno, el idioma sigue siendo como una actividad principal porque en la lengua está tu derecho. Y si la información no está en tu lengua, entonces se está violentando tu derecho humano, ¿no? Entonces, eso es como prioridad. No puede haber derechos porque no hay información en tu lengua, no entiendes tu debido proceso. Entonces estamos luchando porque se reconozca el derecho humano de tener un intérprete a nivel nacional en diferentes partes y estamos trabajando desde Guatemala, México y Estados Unidos. Sigue siendo una prioridad, pero también estamos ahora creando espacios para la comunidad. Vamos a volver a tener esta conferencia de literatura indígena. Ya se está programando para la ciudad de Los Ángeles en julio y vamos a volver a empezar con nuestros talleres de zapoteco, mixteco y maya yucateco. Y tenemos como nuestra recaudación de fondos, las noches de mezcal, de educar a la gente, de consumir de una manera cuidadosa el mezcal, porque cuando hablamos de la lengua también, pues hasta en el mezcal influye, ¿no? Porque cómo van a cortar los agaves, las compañías transnacionales, cómo se las compran tan barato porque no hay un intérprete que le explique la industria mezcalera a las comunidades, entonces se los chamaquean y les pagan centavos por su producción mezcalera o por sus agaves, entonces todo tiene que ver con la lengua. La lengua es como la base de tus derechos, desde comercial, a lo político, tu territorio, tu salud mental, tu debido proceso. Entonces, seguimos en eso. Entonces, cada año hacemos unas noches de mezcal aquí, educando y trayendo a los mismos mezcaleros a explicar el proceso del agave, el proceso de pues el conflicto que ha traído con el agua también en estas regiones, ¿no? Entonces, como nuestro trabajo es más muy político, claro, entonces ahí vamos, seguimos. Pues invítame la próxima vez. Es un trabajo muy bonito en tantos sentidos y ahora, pues como decía, con las dificultades que siguen y la situación económica, es un trabajo súper necesario lo que están haciendo ustedes en muchos niveles. Ahora tenemos algunos comentarios de la audiencia. Vamos a ver qué dicen. Muchas gracias al auditorio como siempre, por enviar sus comentarios. Nos da mucho gusto saber cómo ven el programa, participar, porque es su espacio también. Nora Brie dice, buenas noches, comunidad Rompeviento, Laura Carlsen. Y dice, aún así, las personas migrantes continuaron enviando dinero a sus familias en México. Así es. Pedacito dice, si algo nos enseñó esta pandemia es que los mexicanos siempre nos la ingeniamos para salir adelante. Ileana Lara dice, en Los Ángeles no nos quejamos a pesar de todo, aunque a muchos nos les gustó la actuación del gobernador y el mayor de la ciudad, hubo mucha ayuda tanto de alimentos como dinero. Y Ileana Lara dice, Yolosochil, qué maravillosa labor hace Dios, te dé fuerzas y fortaleza para seguir adelante. Hay muchos más comentarios allí en el chat, los podemos ver en el YouTube después del programa. Pues tenemos unos pocos minutos, no sé si cada quien quiere decir algún mensaje para cerrar el programa, un mensaje a nuestra audiencia que vive tanto en los Estados Unidos como en México y en otros países de América Latina. Zenaida. Sí, hay algo que se me olvidó mencionar también. Hemos trabajado también con el proyecto del Departamento de Salud. Ahí pudimos a bajar recursos para poder hacer como promotores de salud con nuestra propia lengua. Estamos repartiendo información de salud con nuestra lengua, con varios compañeros que estamos trabajando sobre la vacuna
y guantes, cubrebocas en las calles y son recursos que pudimos trabajar con el Departamento de Salud aquí en la ciudad de Nueva York. Y pues, ¿qué puedo decir? Y que felicidades a las compañeras, a Odilia, pues tenemos muchos que aprender. Ella ya ha hecho un trabajo maravilloso. Recientemente fuimos a capacitarnos de lo que es la interpretación, pues me ha ayudado mucho y a su apoyo de ellos que me han ofrecido esa oportunidad de poder desarrollarme como intérprete y aprender más y no solamente trabajar con México, sino que a nivel internacional podría yo decir, porque nos ha ayudado mucho el apoyo que nos ha ofrecido de poder desarrollarnos, aprender más sobre lo que es la interpretación. Gracias, Odilia, pues muy admirable su trabajo. Y la compañera Yolo por su tiempo también. Muchas gracias. Gracias, Zenaida. Yolo. Pues igual agradecerle mucho su espacio de tomar en cuenta estos trabajos que al parecer fueran cosas muy insignificantes para ciertas personas, pero para nosotros han sido grandes logros y nos ha motivado a seguir impulsándonos, organizándonos, seguir motivando a nuestra gente que a pesar de todas las cuestiones y todas las barreras que se presenten, pues siempre seguimos en resistencia y seguimos en lucha. E igualmente siempre donde nosotros llegamos a tener la oportunidad de tener la palabra, siempre agradecemos, siempre mencionamos a Cielo, que ha sido un espacio donde nosotros como nos hemos sentido en casa. Odilia ha sido una gran mujer, un ejemplo para nosotros, para seguir impulsando grandes cosas para nuestra comunidad, para el beneficio de ellos. Y más que nada, cada uno de las diferentes organizaciones y colectivos que nos han apoyado e impulsado para poder tener el valor de seguir haciendo estas actividades. Entonces, muchas gracias por el espacio. Nos pueden seguir por las redes sociales. Ahorita solo contamos con Facebook, que es Consejo de los Pueblos Originarios. Pueden conocer un poco más sobre nosotros. No estamos a veces muy activos porque pues todos estamos trabajando en actividades, entonces a veces nos cuesta un poco mantener, pero pues sí, lo poco que nos da tiempo de hacer, transmitir, no siempre todo lo transmitimos, sino que todo, las reuniones, las cuestiones que hacemos, lo hacemos y pues vámonos, porque somos mamás, somos todo. Entonces, ciertas cosas que nos dan tiempo de transmitir, pues ahí las pueden conocer. Y muchas gracias. Ay, gracias a ti. Pues ahí está la referencia que pueden buscar el Consejo de Pueblos Originarios en la ciudad, viviendo en la ciudad de Nueva York, por su página de Facebook. Y ahora Odilia también nos va a decir dónde encontramos las actividades. De hecho, todos están invitados a las noches de mezcal y las otras muchas actividades que hacen ahí en Los Ángeles y en Nueva York para seguir construyendo fuerza. Odilia. No, pues muchas gracias por el espacio y siempre es un honor estar con ustedes y con unas mujeres que pues inspiran mucho y dan muchas ganas de seguir como Yolo y Zenaida. Creo que el trabajo que están haciendo allá en Nueva York a mí se me hace súper y pues aquí vamos a estar para apoyarles en lo que podamos a distancia y creo que algo que se me olvidó mencionar fue un día que sacamos los primeros videos, ¿cómo se llama? Información de COVID. Llegó a Guerrero a un caos sireño, un periodista, lo escucha, lo comparte y como a las horas llama y dice, oye, hay un compa en un apartamento que no tiene de comida y su hermano está muy grave y en este WhatsApp que tenemos entre todos, oiga, ¿quién en Nueva York puede llevar comida a un compa que está aquí? No, entonces como que eso es algo que me inspiró mucho porque los pueblos se juntan, ¿no? Tenemos yo pertenezco a un montón de WhatsApp, pero este fue como uno de los compas de Nueva York, el equipo de ellas pues salieron a apoyar a este otro compa que estaba ahí, pero creo que pues gracias por ser ustedes y
Cualquier cosa, tienen mi número, cualquier cosa que podamos apoyar, aquí estamos y espero visitarlas pronto a Nueva York. En verano, en verano. Gracias, Ahí Tony. estamos todos en contacto. Y acuérdense que pueden ver el documental completo de 24 minutos en la página de YouTube Mujeres Frente a la Pandemia y también en la página de Facebook Mujeres Frente a la Crisis. Ahí encuentran este programa completo y solo queda agradecerles tanto por su presencia aquí en Hecho en América como por su trabajo cotidiano, que es de gran servicio a la comunidad y que es un ejemplo para todas y todos nosotros. Gracias, Zenaida Cantú, Yoloxóchitl, Marcelina Cano y también Odilia Romero en Los Ángeles. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Un abrazo a todas. Gracias por el espacio.